vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 16. Porque el tema que traemos hoy es precisamente el día que el mundo cambió. Muchas veces, muchos años, hemos participado juntos de esta celebración del 24 de diciembre. Pero sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre. Pero no por ello vamos a dejar de pasar una fecha tan especial por lo que se celebra como tal. Y en Mateo capítulo 4, versículo 16, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz le resplandeció. ¿Sabe? El panorama en el mundo en este momento, el panorama que hay es que antes de venir la promesa del Padre Celestial, Dios enviaría a su Hijo Jesucristo. Y la tierra hoy, hermanos, está en un caos. Hay caos, hay preocupación, hay guerras, rumores de guerras. Y muchas familias en el mundo están siendo acosadas, perseguidas. Hoy el concepto de la familia se ha querido tergiversar, se ha querido cambiar el estilo del matrimonio, se ha querido cambiar el proceso sexual normal de las personas, solo por una sociedad que no sabe para dónde va, no conoce porque está en desesperanza y está prácticamente en proceso de extinción. Y la tierra, desde que el hombre ha estado en la tierra ha estado en un caos de oscuridad a causa del pecado que se introdujo al mundo por medio de Adán y de Eva. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hoy hay entonces tinieblas, hay oscuridad, hay ignorancia. En vez de tener más tecnología, somos más ignorantes en la manera en que nos tratamos. El aislamiento, la soledad, y esto ha hecho que hoy los jóvenes aún vivan un poco más aislados que antes. No sé cuántos de aquí se subieron en un carrito de balineras. ¿Sí? ¿Cuántos subieron? Sí, estuvimos ahí, sí. Por lo menos aquí en el San José había una falda bien grande y desde arriba nos tiraban por todas esas vías hacia abajo. ¿O quién de ustedes no se montó en una llanta? Sí, se montaron en una llanta y la tiraron por ahí por la montaña para abajo también. Y todas estas cosas de unidad que se hacían con grupos en el río. ¿Cuánto fuimos al río con la olla? ¿Hace cuánto no vamos al río con la olla, verdad? Ya recuerdo, remembranzas que tenemos. Y muchos de nuestros hijos ya no saben ni qué es eso. No lo hemos ni se le hemos enseñado. Y realmente añoramos muchas cosas de esas. Pero el hombre ha existido sobre la tierra aproximadamente unos 6,000 años. Pero hace aproximadamente 2,000 años el mundo cambió drásticamente. Todo era antes caos, todo era muerte, reinaba la muerte sobre la tierra. Pero hace casi 2,000 años hubo un cambio dramático. Fue un cambio tan drástico que aún el calendario, las fechas cambiaron. ¿Sabían eso? El calendario cambió y se introdujo precisamente al mundo un nuevo calendario que tenemos como el de hoy. Porque hubo un acontecimiento histórico hace algunos años, hace casi 2,000 años. Y este acontecimiento histórico partió
convirtió el mundo en un antes y un después. Hoy estamos a las puertas de terminar el año 2024. Y eso lo hacemos porque estamos bajo un calendario que diseñó el Papa Gregorio XIII. Y este Gregorio XIII en 1582 se basa en el movimiento de la rotación de la Tierra con el Sol. Se llama el calendario gregoriano. Por eso estamos en el 2024. Pero realmente los judíos, los cuales tienen la cábala más confiable, no se direccionan por el calendario solar, sino por el calendario ¿qué? Lunar. Y en el calendario lunar, ellos entre el 16 y el 17 de septiembre están celebrando ya el año 5785, que es el que viene para ellos. 5785. Mientras que el resto del mundo nos regimos por el calendario solar, que estamos a punto de estrenar año, el año 2025. Así que, qué especial, hermanos, entender algo tan evidente, tan sencillo, que lo vimos todos los días, pero nos pasa a veces desapercibido. Y es que, de que para gentiles, para creyentes, para judíos, para ateos, para agnósticos, incrédulos, cristianos, tenemos todos que regirnos por las fechas de un calendario solar que estamos anunciando el año 2024 y que fue cambiado a causa de algo. De que hace aproximadamente 2000 años nació alguien sobre la tierra. Un hombre que nació como niño, pero creció siendo hijo de Dios. Y fue tan impresionante lo que este hombre hizo, que hasta las fechas se cambiaron antes de Cristo y después de Cristo. Toda la historia de la humanidad está basada en antes de Cristo o después de Cristo. Y aún islámicos, escuche esto, budistas, maometanos, hindúes, tibetanos, judíos, también la religión como la del jainismo, bahanismo, sintoísmo, zoroastrismo y otras 25,000 religiones del mundo se tienen que acomodar a ese calendario del nacimiento antes de y después de. ¿No le parece increíble? Cómo nosotros vemos eso tan sencillo, tan práctico, pero realmente aún el que no cree en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se tiene que acomodar a las fechas que recuerdan su nacimiento. Y tiene también de especial de que la única religión de esas 25,000 religiones, la única religión que profetizó y escribió un libro sagrado del nacimiento de un niño que salvaría a Israel y al mundo entero de la maldad, fue la religión judía. Porque el cristianismo no es una religión. ¿Sabía eso? La religión judía, Dios no les colocó el nombre de religión, pero ellos lo volvieron religiosos, trajo como consigo la promesa de lo que Dios había dicho que iba a traer ¿qué? Un Salvador. ¿Y ese fue quién? Cristo Jesús. Entonces nosotros somos ¿qué? Cristianos. Participamos del cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo? Una relación con el Salvador.
Eso es lo que nos hace diferente. Nosotros no somos ni de los bautistas, ni de los presbiterianos, adventistas, nada de eso. Alguna vez una sobrina por allá de Venezuela me escribió y me decía, es que la iglesia cristiana está toda dividida en el mundo entero. Hermanos, solo hay una iglesia, la iglesia de Cristo. Y aunque hay muchos nombres y hay muchas denominaciones, y unos dejan colocar pantalón y otros dejan no colocar pantalón y otros toman tinto, otros no toman tinto. Eso, hermanos, eso no importa. Lo importante es que hubo hace 2000 años un hombre que nació llamado Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Pero desde Génesis 3:15 se profetizó que ese Mesías vendría. Y tenía que venir porque había Adán y Eva cometido ¿qué? El pecado. ¿Y qué era el pecado? No fueron las relaciones sexuales, no fue la manzana, no fueron las peras ni las uvas. Sencillamente ellos no creyeron esa promesa de Génesis, precisamente que Dios había dicho, donde les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto, pero que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerían para que no murieran. Pero esto sucedió, esto que sucedió fue mucho más profundo. Esto que pasó hace casi 2000 años, fue mucho más profundo que un calendario. Si es solar, si es lunar, si es 2024 o si es 5784. Iba más profundo lo que estaba sucediendo y lo que pasó allí en esa ciudad de Belén. Porque lo que estaba sucediendo era el cambio espiritual que el mundo estaba no esperando, pero que Dios había prometido. Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 3. Génesis capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol, le dijo Dios que está en medio del huerto, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La incredulidad hizo algo en la perfecta creación de Dios con el hombre. Partió la humanidad. El pecado de Adán y Eva, la incredulidad, partieron el propósito y la visión que Dios tenía e hicieron que Adán y Eva se alejaran de él a causa de lo que hicieron. Pero Romanos capítulo 5, versículo 12 nos expande y nos dice realmente en qué consistió ese pecado y qué fue lo que realmente produjo, cuál fue la consecuencia de ese pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué fue lo que entró, hermanos, a partir del pecado de Adán y Eva? La muerte. Entonces la muerte empezó a reinar. El que manejaba este mundo era la muerte. La muerte era ¿qué? Separación de Dios. Así que Dios estaba y no podía participar con el hombre a causa de la condición del hombre. Entonces el hombre andaba ¿en qué? En tinieblas, en oscuridad, en ignorancia. No podía poder compartir con Dios. Creía en Dios, pero no sabía cómo era Dios.
no podía entender a Dios. Eso es lo que hacía la muerte, separar al hombre de Dios. Y esto, aunque para nosotros es como tan sencillo, es lo que hizo que el mundo entero y todos los que nacieron después de Adán y Eva nacieran separados de Dios. Si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí estaba el mundo entero, viviendo sus propios pensamientos, sus propios deseos, haciendo lo que a él le parecía, lo que creía que era correcto o no. Lo importante era que él se satisfaciese y se sintiese bien. Así tendría que llevarse a los demás por delante, pero eso éramos nosotros. Y eso fue lo que hizo el pecado y la muerte cuando entró al mundo. Ahora lea Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y ahí nos dice Pablo también algo más sobre el estado del ser humano. Dice, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. Y si quedamos destituidos, quiere decir que un día, ¿cómo estábamos? Instituidos. Si fuimos destituidos, fue porque estábamos antes instituidos. Pero a causa del pecado y la muerte, entonces perdimos nuestra posición en Cristo. Ahora viene la profecía entonces, la promesa de Dios. Porque en el año 3 antes de Cristo nace un niño en Belén. En el año 3 antes de Cristo. Y empieza a cumplirse las profecías que ya Dios había dicho que sucederían cuando viniera este niño. Vaya a Isaías capítulo 7, versículo 14. Y miremos dos de esas profecías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, decía Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya empezaba el Señor a colocar esas profecías. La luz empezaba a llegar. El mundo, por lo menos los judíos, esperaban ese Redentor que salvaría al mundo de esa condición de condenación. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán que límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Venían esas profecías constantemente a Israel y les decían, ya viene el Redentor, ya viene el Salvador, ya viene su Dios admirable, consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios estaba preparando el escenario para que llegase su hijo. Y si usted va allí cerquita, ahí nomás a Zacarías, busque Zacarías, a ver, el primero que lo encuentre,
Zacarías, ahí, antesito del Nuevo Testamento, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Daba entonces ya los detalles el Señor de cómo su hijo entraría a Jerusalén. Y ya conocemos toda esa historia que se cumplió. Y vemos entonces que ese cumplimiento a nivel global se hacía real. Y por eso en Apocalipsis, vaya a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Aparece, dice acá, en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto significa o simboliza a Israel y las 12 tribus de Israel. Y estando encinta la mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Saben? El momento de más angustia de Israel fue en el tiempo en que María estaba a punto de nacer su bebé Jesús. La persecución romana, esta aflicción que tenían de espíritu allí por la condición de esclavos prácticamente del pueblo romano. Y dice que estando encinta clamaba con dolores de parto. ¿Sabe qué estaba haciendo Israel? Padre, por favor, acuérdate de nosotros. Quítanos este yugo tan tremendo que vivimos pagando impuestos, pagando aquello y estando siempre somos como esclavos delante de los romanos. Todo esto se cumplía. Y aquí se veía inclusive en el Apocalipsis 2 el cumplimiento de eso. Y entonces llegó el momento. Llegó el momento del cumplimiento. Vaya a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a ver ese momento en que apareció esa promesa de Dios hecha realidad. Dice el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, ¿cómo era? María. Y dice que, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era aquella. Entonces el ángel le dijo, María, que le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y eso nuestros niños tienen que aprenderlo y tienen que conocerlo en casa y tenemos que enseñárselos. A veces vemos el pesebre en las casas y cantando la nanita, nanita, nana, nea, nanita, ese es. Y a veces lo vemos como que, uy, eso es del diablo, eso es idolatría. Hermanos, Dios usa a veces al mismo diablo para glorificar su nombre. Y no quiere decir que esto sea malo, sino es la esencia de lo que significa. De que nuestros hijos se están dando cuenta de que hay un bebé en ese pesebre. Y que ese bebé era el hijo de María y que también su padre putativo era José. Pero que él era ¿quién? El hijo del Dios Todopoderoso. Y ellos desde pequeños están sabiéndolo y conociéndolo. Y esa es la esencia de lo que tenemos que rescatar. Las luces en la casa, el árbol de Navidad. Vea, hasta árbol nos dejaron a nosotros acá.
No se trata de una idolatría, ni vamos a adorar al árbol, sino la luz. Lo que indica es que la luz vino, la luz venía al mundo, la tiniebla estaba completa sobre la tierra a causa del pecado y la muerte, pero venía la luz. Y Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Él venía a darnos luz a los que estábamos en tinieblas. Mire el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Así que aquel que nacía no era un niño más, era el Hijo del Dios Todopoderoso, el Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, que se manifestó para cumplir su promesa de un Salvador. Y dice en Lucas capítulo 2, versículo 10, busca ahí el 2:10, que el ángel le dijo también a aquellos pastores que estaban pastoreando en aquella región esa noche, en las vigilias de la noche, las ovejas. Les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Ponga mucha atención, qué fue lo que sucedió. Cuando el ángel está diciendo esto a los pastores en el campo, dice acá que una gran multitud de las huestes celestiales alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Era muy importante ver lo que decían los ángeles. Decían paz en la tierra a aquellos en los que Dios se complace. Y yo le pregunto, ¿Dios se complace contigo? ¿Dios se complace con la manera en que tú vives? Porque dice que con los que Él se complace es porque tienen ¿qué? La paz. La paz de Dios. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables, sí tenemos obligaciones, pero ¿tenemos paz haciéndolo? ¿Qué esperamos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Qué podemos cambiar cuando Dios mismo ya ha dispuesto todo para nosotros? Ese, mis hermanos, era el gozo más grande que los ángeles de Dios habían podido tener juntos. Por miles de años, ellos esperaban ese momento y se juntaron para adorar a Dios y cantar esta alabanza. Pero al ver cumplida la promesa del Salvador, había algo más allí. Era una promesa espiritual divina. Fue la sinfonía más escuchada en toda la creación, porque la gloria de Dios se había hecho carne. Dios mismo habitaría entre los hombres como Él lo había dicho. Emmanuel, Emmanuel, ¿qué es? Dios con nosotros. Era Dios mismo quien bajaba a la tierra en la condición de hombre. Pero ¿sabe? Lo que la gente todavía no conoce es que desde el momento en que nació Jesús allí en Belén hasta el día que fue a la cruz y murió, ¿cuántos años pasaron? 33 años. ¿Sabía usted que en toda la historia del ser humano en la tierra ha habido guerra, peleas, disputas,
Ha habido naciones que se afectan unas con otras, pero los únicos años donde hubo paz sobre toda la tierra fueron 33 años, los que Dios, por medio de Jesús, vivía sobre la tierra. Esos 33 años no hay ni siquiera indicios de historia de peleas. Ni siquiera los romanos venían tampoco a pelear con otros imperios ni con otras ciudades. Todo el mundo, de alguna manera, tenía paz. No hubo conflictos entre países ni entre ciudades en ese tiempo. Pero solo hubo un periodo de esa paz que fueron 33 años. Y cuando murió Jesús, empezó la declinación del Imperio Romano. Y empezó entonces otra vez la guerra en el mundo entero. Entonces, hermanos, ¿quién era ese niño? ¿Cuántos nombres tenía? Porque parece que tuviera muchos nombres, pero realmente era lo que significaba, los atributos de ese niño. Ese niño era Jesús, que significa el Salvador. Era el Mesías, porque ¿qué significa el Mesías? ¿Qué es el Mesías? A ver, eruditos. ¿Qué significa el Mesías? La promesa, el elegido. Emmanuel, Dios con nosotros, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Qué era el ungido? El elegido de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, rey, justo, la raíz de David. Y sabe, este niño nace. Y un día los papás, de acuerdo al rito judío, fueron a presentarlo al templo, porque se presentan los niños al Señor para ofrecerlos. ¿Por qué se presentan los niños al Señor? Porque en ese lapso de tiempo, hasta sus 14, 15 años, el niño todavía no tiene conciencia, no tiene la capacidad de razonar. Entonces entregamos al Señor y presentamos al Señor este niño para que Él lo guarde y lo proteja mientras Él crece y pueda tomar sus propias ¿qué? Decisiones de creer o no creer. Presentamos al niño para ello, para que sea el Señor quien lo guarde y lo proteja. Y claro, porque ha sido una autoridad que Dios le ha delegado a ustedes como padres para que sus hijos puedan crecer. Por eso, somos nosotros como padres los que tenemos que buscar y actualizar siempre el conocimiento de nuestros hijos en la palabra de Dios. No es el maestro, no es el profesor, somos nosotros. Porque son prestados. ¿Recuerdan que la Biblia dice, los hijos son qué? Prestados. ¿Prestados para qué? ¿Usted para qué pide prestado algo? Pues hay una herramienta que necesita algo, ¿cierto? Pero los hijos son prestados y se le entregan para que usted en su casa lo levante en el temor del Señor, para que ellos conozcan la verdad, para que ellos puedan mañana, cuando se enfrenten al mundo, tener la decisión de saber qué van a hacer y cómo van a creer. Ahora vaya a Lucas 2:21 para ir terminando. Y miremos cómo fue esta presentación delante de Dios. Lucas capítulo 2, versículo, leamos desde el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos por el sacrificio. No se hacía un cordero, sino que se presentaban las tórtolas. Una se soltaba y otra se sacrificaba. Y aquí, había en Jerusalén, versículo 25, un hombre, ¿cómo se llamaba? Simeón. Y este hombre, me gustan las 2 palabras que dice la Reina Valera: piadoso y justo. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. No todos tenían el Espíritu Santo, pero aquí lo tenía él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Esperemos un momento. Lucas describe que un hombre lleno del Espíritu Santo, justo y piadoso, esperaba que la consolación de Israel, el consuelo de Dios para su pueblo. Él esperaba la llegada del Mesías que se había profetizado todos esos años antes, todos esos siglos antes. Y el Espíritu Santo es quien nos reúne a él a la misma hora con Jesús y con María en el mismo día en el templo. Y cómo Simeón puede darse cuenta que ese era el niño, ese era el Salvador. Y dice el versículo 28, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Yo le hago una pregunta, hermano. Imagínese por un momento cargándose a Jesús en sus brazos. ¿Qué sentiríamos? ¿Cómo sería eso que sintió Simeón? Este es el Salvador del mundo. Yo creo que Simeón tuvo que haber llorado del gozo, de la felicidad, de que el Señor le permite ver antes de morir al Salvador. Y dice el versículo 28, diciendo 29, dice Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo, ¿cómo? En paz. Jesús no había hecho milagros. Y sin embargo, ¿qué afloraba? ¿Qué iluminaba? ¿Qué producía? Paz a los hombres de buena voluntad. Y sigue diciendo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ahora mire el 34 y 35, algo que nunca hemos casi que leído. Y los bendijo Simeón y les dijo a su madre María: he aquí, o sea, ¿quién? Jesús, ese bebé que está cargando, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Si usted entiende esto con su razonamiento, no lo va a entender. ¿Qué necesita? ¿Qué tenía Simeón? El Espíritu Santo para comprender esto que está diciendo.
y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta profecía no se escucha, no se ha entendido en muchas ocasiones, pero esta profecía más explícita que se ha dado sobre Jesús en su nacimiento. Pero lo más asombroso son las palabras, como las dijo Simeón. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu alma a la mamá, ¿no? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tres cosas significan la profecía de Simeón. La primera es que profetizó que Jesús sería el causante de una profunda división en el mundo. ¿Sabía eso? Se marcó el destino de todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en adelante en ese hombre. Muchos serán arruinados y destruidos. Y lo que marcará la diferencia entre unos y otros será el nacimiento de aquel niño. Porque todos ellos, unos de ellos, o caerán o se levantarán desde el nacimiento de Jesús. El mundo entonces, hermanos, quedaba dividido en dos grupos desde el momento en que nació Jesús. Los que creen en Él. ¿Cuántos de aquí creen en Él? ¿Verdad? Por eso estamos acá. Y los que no creen. También los que lo aceptan y también los que lo rechazan. Los que aceptan su señorío, pero también los que continúan en obstinación de corazón. Dos grupos en el mundo. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con el otro grupo? ¿Dios dio la salvación para todos? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a este grupo de este que cree? El aceptar que, el reconocer que ese niño era ¿quién? El Salvador, el del mundo. Pero hay otra parte del mundo que no cree. Entonces hay choque, hay rivalidad, hay pelea. Por eso Jesús decía, yo he venido, no piensen que he venido a traer paz, sino espada en la misma familia. ¿Dónde deberían estar nuestros hijos? ¿Dónde deberían estar nuestros padres, nuestros abuelos? Adorando y teniendo paz en Él. Pero algunos de ellos ni están con nosotros, ni tienen paz. Porque sus objetivos están ¿en qué? En conseguir dinero, en ir al mundo, en alcanzar lo que más se pueda. Ni siquiera están interesados en familias ni en hijos. No quieren un hogar, quieren vivir para ellos mismos. Lucas capítulo 11, versículo 23. Mire lo que dijo Jesús. Once 23. El que no es conmigo. ¿Cuál es el problema que tenemos? El que no es conmigo, contra mí es. No hay un lugar medio.
No hay un lugar intermedio donde podamos decir, bueno, yo sí creo esto, pero eso no lo creo. O usted cree o no cree. ¿Cómo dice? Se da cuenta que no da lugar a medias, no da un lugar intermedio. Es difícil porque son decisiones que tenemos que tomar para si creo o no creo. Y es imposible permanecer indiferente a la persona de Cristo. Están los que se rehúsan a aceptar y postrarse ante su señorío al tomar la decisión de rebelarse contra Él. Y los que han decidido creerle a Él y recibir de su parte el regalo más hermoso, la vida eterna. Lo segundo que Simeón dijo con esa profecía es acerca del niño, es que se levantaría una fuerte oposición en contra de él. Su misión era mostrarle al mundo el camino hacia el Padre. Pero a pesar de que haría toda su vida eso, habría gran oposición por las mismas personas contra las que él mismo les enseñaba. Qué contrariedad, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esperaban por siglos que llegara y cuando llegó le dijeron, no, usted no es. Sus hechos mostraban que él era. Las profecías mostraban que él era. Su doctrina demostraba que estaba con el Padre. Pero ellos no lo recibieron. Nunca ha habido, hermanos, un hombre sobre la tierra que haya hablado las palabras que Jesús habló. Nadie que haya hecho milagros como Jesús los hizo. Y ninguno que haya hecho cosas como las que él hizo. Y siendo solo un niño inocente, ya desde sus cortos 2 años, ya era perseguido para que lo mataran. ¿Quién lo mandó a matar a los 2 años? Herodes. Ni siquiera todavía tenía la facultad y sin embargo ya estaba siendo perseguido. Ya quería ser asesinado. Aún desde su niñez irradiaba lo que era lo bueno, lo perfecto y lo justo. La tercera cosa que Simeón dijo en esa profecía era que sus palabras y hechos revelarían el verdadero carácter de los hombres en la forma de actuar de ellos al encontrarse con el Mesías en sus vidas. Y esto me impactó mucho. ¿Sabe por qué? Porque los hombres ponen muchas excusas al creer. Pero la verdadera razón por la cual no quieren creer en las profecías y en la doctrina y en el Evangelio de Cristo es por una sola razón. Porque sus obras son malas delante de Dios. Es la razón. Viven independientemente de Dios. Porque aman su estilo de vida. Dicen creer en Dios, pero con sus acciones demuestran lo contrario. Y es sencillamente porque en ellos habita el pecado. Lea en Juan capítulo 3, versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 20. Jesús habla con Nicodemo y le está diciendo, 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted tiene obras hechas en Dios? ¿Ha hecho usted obras en Dios? Diga sí, porque en mí brilla la luz de Cristo. Entonces la luz de Dios que ahora está en nosotros nos enseña a hacer las cosas que buenas, bien, correctas, a pesar de que tal vez no ganemos dinero, a pesar de que a veces nos tildan de que somos el malo, pero Dios te dice, haz lo bueno y serás ¿qué? Recompensado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un tesoro espectacular, un tesoro que solamente nosotros podemos valorar. Y aunque el mundo, el islámico, el ateo, el hindú, tenga que reconocer que hubo un hombre llamado Jesús, el Mesías, el Cristo, y tienen que acomodarse a las fechas que el Cristo dice que hay. Aún así, no cree o no quiere creer, porque sus obras son ¿qué? Malas. Así que pueden haber, hermano, escuche esto, puede haber personas allá afuera, su vecino, personas caritativas, buena gente, decentes, inteligentes, celosos en sus tradiciones, pero su actitud que asumieron frente al Mesías permitió ver la claridad de lo que realmente había en su corazón. No son capaces de humillarse ante el Rey y reconocer que Jesucristo es el Salvador de su vida. Así que no sienta envidia por ello, porque aunque prosperen, sabemos cuál es su culminación. Así que mis hermanos, no es lo que un hombre haga con su boca lo que va a hacer de él un salvado, sino lo que hace con Cristo, lo que revela realmente la condición de su corazón. Termino diciéndoles por qué el mundo entonces cambió cuando Jesús nació. Porque Él volvió a darle al hombre la esperanza. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando tú andabas en el mundo sin rumbo, Él te dio una razón. Nunca pierdas eso. No olvidemos ese momento del nacimiento de Jesús. Los hombres volvieron a tener paz en la tierra. ¿Qué te trae Jesús cada día? Paz. ¿Cómo es posible que todavía estemos enojados por una diferencia estúpida y dejamos de ver la obra de Jesús por nosotros? ¿Cómo no voy a perdonar al que me perdonó cuando Él dio su vida por mí? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a aquellos que están ignorantes, lejos de Dios, predicando cosas que tal vez ni siquiera entienden? Pero si tú lo entiendes, si tú lo comprendes y si lo vives en tu corazón, ¿qué tienes que transmitirle a esa persona? Paz. Allí está la clave. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿O es necesario a veces detenerse un momento y decir, ¿por qué no tengo paz? ¿Se me olvida la historia? ¿No recuerdo lo que sucedió? Porque Él limpió al ser humano arrepentido del pecado para hacerlo una nueva criatura. Porque Él cargó el pecado que el mundo llevaba a cuestas. Porque en Él se cumplieron las profecías de 4000 años, como Dios lo había dicho. Porque Él cargó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras dolencias, nuestras debilidades, nuestros dolores, y por su llaga fuimos sanados, dice la palabra. ¿Por qué nos libró de la muerte eterna?
Porque nos libró del gran juicio de condenación que viene al mundo y a todos los que murieron sin Él. Porque Él nos selló con algo maravilloso. ¿Quién tiene ese sello? El Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Por eso, mis hermanos, Él colocó su gracia en ti. Y no te dio su gracia para que te la guardes. Porque ¿quién tiene una vela encendida y la coloca debajo de la mesa? Nadie, ¿verdad? La coloca para iluminar. Y Él dijo, vosotros seréis luminares en el mundo. Y iluminaréis a todos aquellos a los cuales vosotros transmitáis la palabra. Porque el Padre nos amó como amó a su Hijo Jesucristo. Amén. Voy a invitarle para que usted